He titulado la predicación del día de hoy, Una iglesia modelo, una iglesia modelo. Así que te voy a pedir que me acompañes a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a estar ahí, toda Primera de Tesalonicenses 1 va a ser nuestra base. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu presencia que fue y es derramada, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Señor, que podamos recibir tu palabra con fe, Señor, y como una verdad, Señor, a nuestras vidas, Señor, para que seamos transformados y salgamos de este lugar más parecidos a Cristo, Señor, llevando tu amor, tu luz y tu salvación, Señor, a cada rincón de Altamira. Quédate en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios. Pues Primera de Tesalonicenses es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita desde Corinto. Esta carta del apóstol Pablo la escribió ya que esta iglesia había sido fundada en su segundo viaje misionero. Y los estudiosos piensan que esta carta fue escrita aproximadamente por ahí del año 51 después de Cristo. Y hay algo espectacular porque algo que fue escrito en ese tiempo es algo que sigue estando vigente para bendecir tu vida, para bendecir nuestra vida, para bendecir nuestra iglesia. Y vamos a la salutación. Yo amo como aquí el apóstol Pablo en el versículo 1 escribe y dice, nosotros, repite conmigo, nosotros. Nosotros es una palabra que es hermosa y que debemos de aprender a practicarla más. Él pudo simplemente haberse quedado en yo Pablo, pero él escribió nosotros. Y tú y yo debemos de aprender eso, porque luego a veces podemos decir, ah, sí, allá en la iglesia. No, allá en la iglesia no. Nosotros. No es que están organizando algo. ¿Quiénes? Los líderes. No, nosotros. Y el apóstol Pablo había entendido algo, que ellos formaban parte de un cuerpo y que él no andaba solo por su cuenta. Muchas veces somos engañados por el enemigo, haciendo creer que según en la iglesia nos lastimaron. No, yo ya no voy a ir a la iglesia porque en la iglesia me vieron feo, en la iglesia me dijeron, y esta mañana yo te voy a decir algo, no, eso no te lo hizo la iglesia, a lo mejor te lo hizo una persona. Que sea bien fácil tomar lo que a veces nos hace una persona para agarrarlo de excusa y para apartarnos de la iglesia, eso es otra cosa. Pero la obra de Dios no la hace una persona sola. Pablo no la estaba haciendo en Tesalonicenses solo. Pablo habla que tenía su equipo y dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo. Dice, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Y les habla y le dice, a ustedes. Y hay algo bien hermoso, porque le dice, a ustedes que pertenecen a Cristo. Y yo te quiero decir algo, amado. Nuestro primer llamado es a pertenecerle a Cristo. ¿Tú sabes que le perteneces a Cristo? ¿Alguien de aquí lo sabe? Y nos comportamos como si le perteneciéramos a Cristo. Porque Cristo nos compró y nos compró, dice su palabra, a precio de sangre, no con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mi director en Monterrey de el Instituto Pastor de Amistad de Monterrey decía, ¿o a cuántos de aquí Cristo nada más los compró y los lavó la mitad? ¿Nada más se va a ir la mitad de nosotros al cielo? Nos compró todas las áreas de nuestras vidas. Le pertenecemos a Él. Aún en esas áreas que no hemos dejado que Él trate con nosotros, aún en esas áreas donde seguimos conduciéndonos
independientemente y donde queremos hacerlo a un lado. Tú y yo, así como la iglesia de Tesalónica, le pertenecemos a Cristo, amado. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Romanos 1, 5 y 6. Nos dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Escucha, ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados ¿a qué? A pertenecer a Cristo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Y a veces queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Y esta mañana yo te quiero decir algo, iglesia. No podemos vivir nuestra vida a nuestra manera porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú y yo le pertenecemos a Cristo. Y el apóstol Pablo se lo estaba recordando a la iglesia de Tesalónica y yo esta mañana te lo recuerdo a ti, iglesia de Aguaviva, Altamira. Y le dice que le pertenecen al Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Muchas veces en el Nuevo Testamento nos encontramos con estas dos palabras y a veces las leímos muy rápido. Pero ¿qué es que Dios les dé gracia y paz? Acompáñame a leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Hoy los voy a traer moviendo muchísimo los dedos. Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. La gracia y la paz son bendiciones espirituales. La gracia es lo que tú y yo no merecemos, pero que Dios a través de Cristo nos ha otorgado, amados. Y la paz de Dios es esa que Jesús dijo, te voy a dar mi paz, la que sobrepasa todo entendimiento. Y son bendiciones espirituales que solamente pueden llegar a tu vida y a mi vida desde el cielo. Y tú y yo la necesitamos. Y Pablo los estaba bendiciendo de esa manera. ¿Por qué una iglesia modelo? ¿Cómo la iglesia de Tesalónica llegó a ser una iglesia modelo? ¿Qué podemos hacer nosotros para imitarlos a ellos y para imitar ese tipo de iglesia modelo? Hay cosas que a veces tú y yo hacemos solamente cuando tenemos ganas. ¿Te ha pasado? Ah, hoy tengo ganas de ir a la iglesia. Ah, pero hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Me atrapó Sabanás. Hay veces que, ay, es que hoy tengo ganas de orar. Ay, es que hoy no tengo ganas de orar. Ah, es que tengo ganas de leer la palabra. Ay, la verdad, hoy no tengo ganas de leer nada. Pero hay cosas que debemos de hacer siempre. Voltea con la persona que tienes a un lado y dile siempre. Mira lo que dice el versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Y continuamente, repite conmigo continuamente, dice, los tenemos presentes en nuestras oraciones. Amado, eso es algo poderoso, porque es diferente quejarse a dar gracias siempre. Y normalmente, ¿qué es lo que sueles hacer tú? El apóstol Pablo decía, da gracias a Dios siempre. Da gracias a Dios siempre. Y normalmente no solemos dar gracias a Dios. A veces solemos más quejarnos
que dar gracias, cuando Dios quiere que demos gracias, siempre. Y debemos de dar gracias por las personas. Él les está diciendo, yo quiero que ustedes sepan que yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. Y a veces tú y yo no damos gracias, a veces tú y yo nos jalamos los pelos. Ay, mi esposo, ay, mi esposa, ay, mis discípulos, ay, mi pastor. En vez de dar gracias siempre. Y Pablo le dice que él da gracias siempre. Debemos de orar por las personas continuamente. El resultado de la iglesia en Tesalónica era el resultado de que siempre daban gracias a Dios por ellos y de que oraban por ellos continuamente. Pero debemos de dar gracias, amados, solamente puede ser a través de la fe. Si estás viendo a través de la fe, puedes dar gracias cuando a veces no todas las personas darían gracias. No sé si me estás entendiendo esta mañana. Debemos de orar con fe y debemos ver con los ojos de fe, sin importar lo que estemos viendo con nuestros ojos naturales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las cosas de una manera natural, eso probablemente va a traer simplemente quejas. Pero cuando tú y yo vemos las cosas con ojos espirituales, tú y yo vamos a poder dar gracias y tú y yo vamos a poder orar. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amados, cuando leemos la Biblia, las iglesias eran una locura. Pablo le dice a los corintios, ¿cómo quisiera hablarles como maduros, pero son inmaduros? Y luego les decía, ¿cómo quisiera hablarles como espirituales, pero son bien carnales? A los Gálatas se jalaba los pelos y decía, ¿cómo es posible? Cuando creí que habían agarrado la onda, que habían empezado en el espíritu, ahora resulta que están de nuevo terminando en la carne. En ese momento, el problema de los filipenses era que estaban los circuncisión y que querían llevarlos a que se mutilaran. Y Pablo les dice, hey, ustedes son como unos perros. Dice, mutílense ustedes mismos. Si él hubiera visto naturalmente, él en vez de dar gracias siempre, él se hubiera quejado. Pero él veía con fe, sabía a quién le había creído y él le decía, yo estoy seguro de que la buena obra que Dios comenzó en tu vida, Él la va a completar, aunque a lo mejor sus hijos andaban tomando, aunque a lo mejor sus hijos no estaban buscando a Dios, aunque a lo mejor sus discípulos tenían un mes sin congregarse, aunque a lo mejor escuchaban cosas. Él estaba persuadido de que la obra la había empezado Dios. La obra de Dios no es humana. El nuevo nacimiento empieza con Dios y termina con Dios. Y de este punto A este punto B, ¿quién crees que lo sostiene y lo lleva para cumplirse? Dios. Si no fuera Dios, se caería. Pero como el que empieza la salvación, el que la perfecciona y el que la sostiene es Dios, podemos tener la certeza y podemos dar gracias. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios esta mañana? Dios es bueno y Dios es fiel. Fíjate, Gálatas 4:19. El apóstol Pablo decía, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Él sabía algo, él sabía que siempre iba a tener que estar orando por las personas todo el tiempo, todo el tiempo. Yo necesito que oren por mí, tú necesitas que oren por ti, porque mientras estemos aquí, Dios va a ir formando en tu vida y en mi vida
el carácter de Cristo. Pero hay algo bien hermoso. Probablemente primero vamos a empezar dando gracias por fe, aún en medio de las situaciones que no sean como nos gustaría que fuera. Primero vamos a empezar orando por fe. Pero cuando tú y yo hacemos las cosas por fe, tarde o temprano, dice su palabra, Dios escucha la oración del justo y con grandes cosas responde. Y mira lo que pasó después, dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan. Este es el fruto de ver las cosas que no son como si fueran. Este es el fruto de dar gracias siempre. Este es el fruto de orar continuamente. ¿Por qué? Porque la carne no quiere servir a Dios, la carne no quiere orar, la carne no quiere las cosas del reino. Pero a través de que Pablo estaba haciendo estos principios, los iglesias se levantó como una iglesia que era fiel en el trabajo que hacían. ¿Qué trabajo? El trabajo en la obra de Dios. Y es bien padre, amados, porque el trabajo en la obra de Dios, muchas veces hay personas que hablan de ese trabajo. Y es padre hablar de ese trabajo, pero aquí Pablo dice que ese trabajo va acompañado de qué? ¿De qué? ¿Qué dice después del trabajo por amor que hacen y las acciones de amor? Las acciones de amor, amado. Dice que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Amado, el que siempre diera gracia a Dios por ellos, el que orara continuamente por ellos, trajo la manifestación de que ahora los tesalonicenses podían servir libremente a Dios. Ahora ellos podían hacer acciones de amor libremente. Y te voy a decir algo. Esta es poder del Espíritu Santo, porque no todas las personas pueden experimentar la plenitud de poder trabajar para Dios. Hay personas que no lo logran. Hay personas que no logran experimentar la libertad de poder hacer obras, de poder hacer acciones de amor. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros servimos nada más o hacemos cosas porque nos las piden. O a veces las hacemos porque nuestra conciencia nos ha pesado. Y como que decimos, ala, como que me he portado medio mal esta semana, pues como que se está abriendo la oportunidad de hacer algo, la voy a hacer así ya la balanza como que se compensa. Pero ellos no, ellos podían servir por amor, ellos podían hacer acciones por amor y todo esto debido a las oraciones de Pablo, algo que no era palpable, algo que no era tangible, por la fe, por las oraciones, por dar gracias, se volvió tangible. Y así es como tú y yo tenemos que orar por nuestra iglesia, así es como tú y yo tenemos que orar por nuestra familia, así es como tú y yo tenemos que orar por Altamira, amados. Y la tercera cosa que encontramos ahí dice que todo esto fue posible por la constante esperanza que tenían a causa de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que le permite a una iglesia lograr hacer como esta iglesia de los tesalonicenses, porque ellos aguardaban la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos habían creído que Dios se había hecho hombre, que había nacido de una virgen, que había entregado su vida a causa de nuestros pecados en la cruz. Ellos creían que había sido levantado por Dios de los muertos, que había ascendido, que estaba a la diestra del Padre, pero ellos vivían esperándolo. El vivir esperando a Dios te permite vivir trabajando en su obra. El vivir esperando el regreso de Dios te permite vivir haciendo acciones de amor. El vivir esperando el regreso de Dios te permite vivir con su temor y te permite vivir en santidad, amado.
Eso es algo tremendo. Mira lo que dice Mateo 25, del 1 al 10. Si me acompañas ahí. Mateo capítulo 25, del 1 al 10. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque el siervo estaba haciendo lo que su amo le había pedido. Porque el siervo sabía que su amo iba a regresar. Y el siervo quería que cuando su amo regresara, lo encontrara haciendo lo que le encargó. Nos conviene. Cuando tú y yo vivimos esperando el regreso de Jesús, tú y yo vamos a vivir con nuestro corazón en su obra. Tú y yo vamos a buscar vivir sirviéndole. Pero ellos esperaban su regreso. Mira, acompáñame ahora a Mateo 25, del 1 al 10. Ahí enseguidita, Mateo 25, del 1 al 10. Dice, entonces el reino de Dios será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron sabias que llevaron aceite extra. Me gusta cómo lo dice la NTV. Voltea con el de al lado y dile aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Repite conmigo, se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas, repite conmigo, estaban listas. Dice que ellas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Cuando tú y yo vivimos esperando el regreso de Jesucristo, tú y yo vamos a procurar tener aceite extra. Y te voy a decir algo, es terrible cuando tú y yo dependemos del aceite ajeno. Por eso es que no queremos luego saber nada, por eso siempre estamos en desánimo, por eso siempre estamos en tristezas, porque como no estamos esperándolo, no nos preocupamos por el aceite de la comunión personal del Espíritu Santo. Y ahora lo descuidamos más que nunca. No voy a orar, no voy a leer, pero voy a abrir el TikTok y voy a encontrar un video de un aceite ajeno que me va a durar muy poco, que no me va a bastar, que no va a ser suficiente porque no es genuino. Pero cuando hay personas que viven esperando a Jesús, están en comunión, recibiendo ellas con el Espíritu Santo, con la lectura de la palabra. Y no nada más eso, ahí también buscan lo extra. ¿Sabes qué? También voy a buscar hacer esto y voy a buscar hacer aquello. ¿Por qué? Porque prefieren tener aceite extra a que les falte. Porque quieren estar listas para cuando su Señor cumpla su palabra y regrese. Que esta mañana yo te voy a decir algo. Jesús va a cumplir su palabra y Él va a regresar por nosotros. Dale un aplauso a Dios esta mañana, amado. Dios es tremendamente bueno. Amados, esta mañana
Marta y yo nos gozamos demasiado y queremos decirle las mismas palabras que el apóstol Pablo les dijo en el versículo 4 a la iglesia de Tesalónica, porque creemos que esas palabras son para ustedes. Mira lo que dice el versículo 4. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Y Marta y yo tenemos esa certeza. Sabemos que Dios los ha elegido y sabemos que Dios los ama y sabemos que ustedes son su pueblo. Versículo 5. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no solo fuimos con palabras, sino también con el poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza, repite conmigo, plena certeza, de que lo que decíamos era verdad. Ahí es algo bien tremendo. Esa es la obra del Espíritu Santo, ese es el poder del Espíritu Santo. Hay una persona muy conocida, él se llama Charles Spurgeon. Algunos le decían el príncipe de los predicadores. Él dice que el milagro más grande que puede existir es que Dios tome a un hombre pecador, lo santifique y lo mantenga santo en medio de un mundo caído y perverso hasta que Él regrese y lo vea cara a cara. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y Pablo está hablando aquí y está diciendo que ellos le llevaron la buena noticia no solamente con palabras, sino acompañada del poder del Espíritu Santo, porque el poder del Espíritu Santo es darle a las personas la certeza de que lo que están recibiendo es la palabra de Dios. Por eso dice que somos nacidos de su palabra, que somos nacidos de su espíritu cuando Él trabaja en tu corazón y en mi corazón y nos otorga fe para creer y nos permite nacer de nuevo, amados. Eso es algo bien tremendo. ¿Por qué? Porque, mira, amados, Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? Y ese que regresó le dice también que lo salvó. Ese primero simplemente había sido sanado como todos los demás. Pero cuando regresó, no nada más obtuvo la sanidad, obtuvo la salvación. ¿A qué quiero ir con todo eso? Acompáñame a Lucas 15:7. Lucas 15:7. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que se extraviaron. Hermano, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hacen fiesta. No dice que cuando una persona se sana hace fiestas. La sanidad no impresiona en el cielo como impresiona la salvación. Mira lo que dice, amados. Acompáñame por favor a Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. Me encanta eso. El Evangelio es poder de Dios en acción. Tú y yo debemos de accionar en el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, amado. Ahora, acompáñame a Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15, para que podamos ver cómo se refería Pablo en que el Espíritu Santo daba la certeza de lo que decían era verdad. Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice que había unas mujeres reunidas. Una de ellas era Lidia,
de la ciudad de Tiátira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa. A eso me refiero. El poder de Dios es lo único que puede hacer que el corazón del hombre se pueda abrir y que puedan recibir la palabra con esa certidumbre de que la palabra de Dios es verdadera, amado. Tenemos que ver que el poder de Dios a través del Espíritu Santo nos lleva hacia la salvación. Y luego Pablo añade y dice, y ya saben nuestras preocupaciones por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. ¿Cómo se comportaron ellos? Pablo se había comportado entre ellos, se había conducido de una manera humilde, se había conducido de una manera desinteresada, se había conducido de una manera amable, se había conducido, más adelante en la carta dice que los trataba con ternura, como una nodriza a sus hijos. Se había, se había conducido de una manera apasionada, se había conducido de una manera compasiva. Y amado, yo te quiero decir algo esta mañana. Ellos, más adelante nos va a decir que se habían vuelto imitadores de Pablo y que se habían vuelto imitadores de Cristo. No se trata nada más del pastor, no se trata nada más de los líderes. Se trata de un como al principio. Nosotros tenemos que tratarnos de esta manera, todos. Mira lo que dice Romanos 12, capítulo 9 y 10, para que podamos entender cómo debemos comportarnos todos. Romanos 12, 9 y 10 dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Así tenemos que comportarnos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera Pablo se había comportado entre ellos y obviamente el Espíritu Santo había tomado el comportamiento que había tenido Pablo, porque ese comportamiento acompañado de la palabra de verdad había sido usado para que el Espíritu Santo llevara plena certeza a las personas de que lo que hablaban era verdad. Tiene que acabarse el que lo que decimos sea verdad, pero la manera en que nos conducimos no lo sea. No sé si me estoy dando a entender eso mañana. Esa iglesia era modelo porque a final de cuentas lo que hablaban concordaba con lo que hacían. Y fue lo que había pasado con Pablo. Dice, así que recibieron el mensaje, la consecuencia del poder del Espíritu Santo en las palabras y en cómo se conducían, provocó que dice, así que recibieron el mensaje con gran alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Aquí no nos gusta esta palabra, este versículo por la iglesia actualizada, no nos gusta, porque no nos gusta sufrir. Pablo le dijo a los filipenses, a ustedes no nada más se les ha concedido que crean, sino también se les ha concedido que padezcan, pero no nos gusta sufrir y no nos gusta padecer. Pero aquí hay algo que es lo que tenemos que volverse espiritual todo. ¿Por qué? Porque muchísimas veces venimos atribulados y venimos sufriendo y muchísimas veces el sufrimiento y la tribulación nos impide recibir la palabra que Dios tiene para nosotros con fe. El poder del Espíritu Santo es el que te permite creer y recibir la palabra aún en medio del sufrimiento
y de la tribulación. Ese es el poder de Dios, amado. Hechos 17 del 5 al 10. Hechos 17 del 5 al 10 dice, entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaron un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de que sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. ¿Te los puedes imaginar? Venimos por Pablo, no está Pablo, te agarro de las greñas a ti y te voy a sacar y te voy a llevar, presentar arrestado. Así ellos recibieron la palabra y les pedían que negaran a Jesús. Es algo tremendo. Y dice, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo. Gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. En la Reina Valera dice, aquellos locos que trastornan el mundo también han llegado aquí. Pero ¿ves todo lo que provoca una iglesia modelo? Se esparcía todo esto y dice, todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan, escucha esto, porque se volvieron traidores del mundo, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Esa es la vida de un cristiano. Nos vamos a mantener leales a nuestro rey Jesús, aunque el mundo nos desprecie. Es algo tremendo. La gente de la ciudad también, los del consejo de la ciudad, quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga. ¿Qué está diciendo? Así fue su conversión. ¿Cómo fue la tuya? La de muchos de nosotros fue, es que Dios te ama. Ay, sí, Dios me ama. Y no está mal, pero si estás viendo cómo fue la de ellos. ¿Qué hubieras hecho tú? No, hombre, yo mejor ya, no, ya ni regreses porque aquí puros problemas. Pero aún en medio de la tribulación, el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que estaban recibiendo era una verdad. Y lo recibieron con gran alegría, alegría que viene del cielo, gozo de salvación, a pesar de las tribulaciones, amado. Y mira lo que dice después. Dice que lo recibieron en medio de gran sufrimiento. Y mira lo que Pablo les dice, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Segunda de Corintios, capítulo. Bueno, primero voy a decir otra cosa. Ellos sabían, Pablo les está diciendo, yo ya les escuché y lo he estado meditando. Y les decía, ustedes se han vuelto imitadores de Dios y se han vuelto imitadores míos. Y yo esta mañana te quiero decir algo, tú y yo debemos de imitar lo bueno. Tú y yo debemos de buscar imitar lo bueno. Es bien fácil decir, ay, no, es que no hay ejemplos. ¿Pablo qué? Pablo se enojó y rechazó a Marcos. Por eso se separó a final de cuentas de Bernabé, porque Bernabé le dijo, mira, vamos a llevarlo, está chavo, se equivocó, pero quiere intentarlo de nuevo, vamos a traerlo. Y Pablo le dijo, yo a ese que nos abandonó y nos dejó tirados, yo a ese no lo llevo. A tal grado que Pablo tomó a uno y se lo llevó, y Bernabé tomó a Juan Marcos y se lo llevó. Pablo tampoco era perfecto, pero aún así Pablo imitaba a Jesús y Pablo tenía cosas que eran buenas que las demás personas los imitaran. Y les decía, ustedes nos imitan, se han vuelto imitadores del Señor Jesús y míos. Y la iglesia en Tesalónica también experimentó sufrimientos y problemas como los que tú y yo podemos también experimentar en medio de estos
tiempos, amado. Mira, primero de Tesalonicenses 2:14 y 15. Mira lo que dice. Dice, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos, pues algunos de los judíos mataron a los profetas e incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan contra la humanidad. Pablo les está diciendo porque él sabía todo. Si cuando recibieron el Evangelio, desde que lo recibieron, estuvieron en tribulación y esa tribulación no acabó. Ellos siguieron sufriéndola. Y tú y yo, ¿qué decimos? Eso es lo que dice la Biblia. Y tú y yo, ¿qué es lo que decimos? Decimos, Señor, ya búscate otro guerrero valiente. Pero lo que dice la Biblia es esto. Y mira también, ellos, así como algunos de nosotros, entre esas tribulaciones que llegaron ellos a afrontar, amado, fue la escasez y fue la pobreza. Muchísimas veces nos topamos con que tenemos escasez en nuestras vidas. ¿Y cómo respondemos tú y yo a veces ante esa escasez? Porque ellos se habían vuelto imitadores de Dios en todas las cosas y de Pablo. Y mira cómo respondieron ellos. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Mira lo que dice. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, y yo amo esto, dice, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Porque no lo hicieron las iglesias de Macedonia. Lo hizo Dios en su bondad a través de ella. Porque las cosas no las hacemos tú y yo. Tú y yo somos instrumentos para que Dios extienda su bondad a otras personas. Y Pablo les está diciendo eso. Dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez, escucha esto, aunque son muy pobres, dice, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, si aún no mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros. ¿Se entregaron primero a quién? Porque le pertenecían y ellos lo entendieron. Pero aún en medio de las tribulaciones, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la escasez, ellos eran libres para servir, eran libres para poder tener acciones de amor y eran libres para poder dar, aún en medio de las escasez. ¿Sabes? Esto aquí es una mentira del diablo tremenda. Pocos pueden experimentar la libertad de dar en medio de la escasez. Y al no poder experimentar la libertad de dar en medio de la escasez, dice que conforme tú siembras, esa es una trampa del enemigo la cual nos mantiene atrapados, pero ellos habían podido experimentar la libertad de aún dar en medio de la escasez. 7. ¿Qué fue lo que produjo todas estas cosas? Mira lo que produjo, lo que pasó, dice, como resultado, voltea con el dedo y dile como resultado. Dice, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. ¿Ves por qué eran una iglesia modelo? Se volvieron una iglesia modelo
en medio de esos tiempos y siguen siendo una iglesia modelo en medio de estos tiempos. ¿Por qué? Por familia, se volvieron modelo por su servicio, por sus oraciones, por su constancia, por su gozo en medio de las tribulaciones. Su fe se había vuelto algo digno de imitar por todos lados. Yo oro eso sobre mi vida, sobre la vida de Marta, sobre la vida de cada uno de ustedes. Que Dios tome nuestras vidas, iglesia, y que la vuelva una inspiración y que la vuelva algo digno de imitar en cada colonia de Altamira, en cada calle de Altamira y a cada persona de Altamira. Pero tú y yo debemos de abrazar esos principios. Voy a dar gracias a Dios siempre, aunque a veces no quiera. Voy a orar continuamente. Voy a experimentar la libertad para poder servir, para poder hacer acciones de amor, para poder ser generoso y voy a vivir esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. 8. ¿Qué fue lo que pasó con todo esto? Cuando ellos se volvieron un ejemplo. Porque que tú y yo nos volvamos un ejemplo es algo poderoso. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, hey, nadie tenga en poco tu juventud, más bien sea un qué? Ejemplo. Hay poder en ser un ejemplo y el resultado de que las vidas de ellos como iglesia se habían vuelto un ejemplo para todos. Yo oro eso. Mujeres que sus vidas sean un ejemplo para otras mujeres. Varones que sus vidas y mi vida sea un ejemplo para otros varones. Matrimonios que nuestros matrimonios sean un ejemplo para otros matrimonios. ¿Sabes dónde a veces lo escuchamos más con los niños? Luego dicen, el niño fue y vio que a alguien le pasó algo y oró por ellos. Los niños son ejemplo. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Y cuando somos ejemplo, dice, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia. Por donde quiera que vamos, nos encontramos con personas que nos hablan de la fe de ustedes que tienen en Dios. No hace falta que nosotros los mencionemos. Cuando te vuelves un ejemplo es poderoso. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, conozco a alguien, oye, ¿por dónde vives? Ah, no, mira, vivo por Santanita, ¿cuántos años tienes? No, tengo como 18. Ah, mira, yo conozco a alguien de allá de la iglesia que es cristiano. Es de Santanita, no me digas quién es Jorge. Yo sé cómo es Jorge. Jorge es un joven que ama a Dios. Jorge es un joven que no consume drogas, que no nada, que honra a su mamá. Yo conozco la historia de Jorge. Yo sé el sufrimiento que ha tenido, pero sé cómo él recibió la palabra de Dios. ¿Sí me estás entendiendo esta mañana? Eso era lo que ellos habían experimentado y eso es lo que oramos. Seguimos orando, amados, que Dios siga levantando células. Si un día te levantas llorando y le haces, chinchero, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras, hombre? Es que yo no quiero abrir una célula, pero Dios me dijo que abriera una célula, porque Dios va a tomar nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestra familia y la va a volver un ejemplo de su amor y de su salvación a esta colonia. De eso se trata, amados. De eso es de lo que se trata. 9. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios verdadero. Dios te ha dado un testimonio. Te conviene contarle al mundo las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. No calles, no calles, cuéntale a las personas las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida, amado, que las personas puedan conocer tu testimonio. Pablo decía, oye, ¿y tú conoces el testimonio de Amada? Te lo voy a contar. No, yo sé que Amada experimentó el poder de Dios y que le ayudó con asuntos en su corazón.
Oye, tenemos a alguien en la iglesia que acaba de vencer. No, yo sé quién es. Ese es Rocío, ¿verdad? Cuenta las cosas grandes y tremendas que Dios ha hecho en tu vida. Hace unas semanas platicaba también con Marichu y ella me contaba todas esas cosas y yo le decía, wow, yo le decía, qué cosas tan maravillosas el Señor ha hecho en tu vida. Cuéntalas a todos, amado. Versículo 10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias. ¿Qué esperan? ¿Pero qué cosa esperan? Desde el cielo, ¿qué? Era una iglesia que vivía esperando el regreso de su Señor. Cuando tú y yo tenemos presente y vivimos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pasan cosas poderosas, amado. A quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Él es quien pagó por tus pecados y por los míos. Él es quien llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. En Él, tú y yo, fuimos hechos justicia de Dios. Por Él, tú y yo, podemos ser hechos hijos de Dios y vivimos esperándolo. Dale un fuerte aplauso al Señor.